ingeniero Felipe Biela, profesor también universitario, presidente del Copaipa. Bueno, después me tendrías que dar como, aunque sea un breve currículum, Felipe. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, así buen doy día. todos los datos completos, ¿no? Porque si no siempre se me escapa alguna cosa para decir. No, ¿Cómo andás? Soy un ciudadano comprometido con las cosas que le gustan, con Sí. nuestra ciudad, con nuestra provincia, Muy activo. con nuestra actividad. Pero bien contento, ya terminamos con las pasaron elecciones y las ahora elecciones. ya se terminó el tere que te tere. Ahora viene la realidad, Ajá. ¿no? Claro, ahora ya hay que Y, empezar a claro, definir cosas, a ver qué las es lo promesas y las propuestas de campaña ahora se tienen que ayornar con la realidad, ¿no? tal cual. Y bueno, lo hablamos muchas veces, la realidad argentina tiene muchos pros y muchas contras, ¿no? Sí. Así que en ese sentido creo que queda una tarea muy ardua para la nueva gestión que se inicia en breve, ¿no? Seguro que sí, Felipe, porque bueno, hay muchas cosas. Obviamente también es un periodo de transición muy corto. De hecho, Macri lo ha dicho, ¿no? Que hay que revisar ese calendario electoral. Totalmente. Por otra situación que se pueda presentar como esta, que deja un pequeño margen, donde no sé tampoco si hay ánimo de colaborar del otro lado. Parece que no, porque Fíjate la reunión de ayer fue no muy buena, según lo que ha trascendido, ¿no? Nosotros acá en Salta creo que somos el otro extremo. O sea, en el calendario electoral, Sí. En abril Claro. son las elecciones. Hasta diciembre, imagínate, es una locura tanto Sí, tiempo también, sí, porque sí. al final vos ya no sabés quién es o el intendente Claro, que fue. totalmente. Ya te olvidaste en algún punto, si no fuera que fueron las elecciones en abril para renovar todo. Sí. Lo vamos a recordar ahora cuando asuman los nuevos en Sí, breve. Y en seguro. el caso presidencial, este calendario no le da tiempo verdaderamente Sí. para tomar contacto con informaciones que son vitales para tomar decisiones. Porque lamentablemente en la Argentina, desde hace un tiempo, Sí. se dejó de proveer la información necesaria para planificar. Entonces, cuando un candidato gana, como el caso del ingeniero Macri, y debe sí o sí resolver algunas cuestiones puntuales, primeramente tiene que analizar y diagnosticar diferentes situaciones. No él solamente, sino todo su equipo. Todo su equipo, Y sí. para eso tenés que tener acceso Claro. a determinada información que no es posible tenerla de manera libre. Claro. Necesitas la colaboración de los equipos salientes, digamos. Y en este caso no da la sensación que sean muy colaborativos. Por supuesto, me imagino que va a estar todo a disposición, pero los tiempos son muy exiguos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y también eso ya empieza a repercutir de alguna manera. Lo hizo desde antes, ¿no? Porque, por ejemplo, había gente que me decía en movimientos inmobiliarios que habían subas que se estaban dando. Obviamente había gente que ya no quería vender, habían otros desesperados por comprar. O sea, se daba de todos lados alguna serie de... Bueno, la especulación es parte del ser humano, ¿no? Totalmente. ¿Quién no quiere especular para que le vaya mejor en Además, una la cosa o en incertidumbre es otra? horrible, porque vos decís, ¿qué hago? No sé. Bueno. Hay otros que se quedan así como expectantes y no les da tiempo a hacer nada. Sin embargo, yo te dije hace un tiempo en este mismo programa que cualquiera de las dos líneas que ganara, había que pensar en situaciones no muy extremas, porque era previsible en base a los asesores económicos que tienen y también en base a la realidad que tiene la Argentina en este momento. Si bien la coyuntura no es de lo mejor, Sí. porque ¿qué es lo que está pasando? Si vos tomás los 3 primeros trimestres, o sea, los primeros 9 meses, Sí. los primeros 9 meses hasta septiembre, el déficit fiscal, o sea, lo que el gobierno gastó de más frente Sí. a lo que le ingresó, fueron cerca de 140.000 millones de pesos. Para que dimensiones esto, Salta tiene un presupuesto más o menos entre 25 y 28 mil millones. O sea, estamos hablando de 4 o 5 veces el presupuesto de Salta que se excedió el gobierno nacional. Y esto tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, el déficit primario, o sea, lo que gastó directamente en gastos corrientes para mantener el Estado Nacional y la cuestión funcionando, más o menos son 40 o 50 mil millones más o menos, ¿no? Y
El resto es pago de deuda, de diferentes situaciones, de intereses, de bonos, etcétera, etcétera. O sea que la situación no es brillante. Como en una casa, cuando vos gastas más de lo que te ingresa, a la larga estás embromado, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué está pasando con las exportaciones e importaciones? Sí. Si bien hemos tenido en lo que va del año un superávit en lo que se conoce como superávit comercial, la diferencia entre lo que importamos y exportamos, de 1.000 y pico de millones, pero es mucho menor a lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos generar muchos dólares para pagar cuentas, para darle a los importadores, para vender a dólar. Para que tenga una idea, solamente se llevan vendidos en lo que va del año 5.500 millones para el dólar ahorro. Y lo que le ingresó a la Argentina genuinamente en lo que va del año, en el mismo periodo, son 1.500. O sea que ni siquiera se pudo atender la demanda de dólar ahorro. Imagínate, hay 8 o 9 mil millones atrasados y requeridos, demandados por los importadores. ¿Me comprendes? Entonces todos están limitando en esta economía que, si bien por supuesto no estamos en una situación de gran crisis como pasó como fue en el 2001, 2002, pero sí verdaderamente hay muchos aspectos para preocuparse y ocuparse. ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque vos decías, bueno, no van a haber cambios demasiado bruscos en el corto plazo, va a ser progresivo. Sí, yo que por ahí hay mucha gente que me plantea eso, hay otros que dicen, no, hay que comprar ya lo que sea, hay que invertir porque uno no sabe lo que puede llegar a pasar. Acá lamentablemente la bola de cristal no la tenemos porque, ¿qué es lo que ocurre? La economía se maneja mucho y depende mucho de la confianza, ¿no? El gobierno tiene, todo gobierno que asume, tiene un periodo en el que la gente pone su esperanza y le permite y tiene cierto margen para inclusive algunas medidas no muy buenas en cuanto a que generan algún tipo de ajuste, muchas veces necesario, ¿no? A nadie le gustan los ajustes. Bueno, de hecho decían, siempre lo dijeron especialmente las fuerzas de izquierda, que cualquiera de los dos iba a ajustar y que obviamente ese ajuste, como siempre, lo pagan las clases más humildes, ¿no? Lamentablemente algo de razón tienen en el sentido que es tal el desbarajuste que hay en las cuentas públicas, ahora, porque al principio de la gestión del espacio del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, cuando Labaña estaba a cargo de la gestión y demás, teníamos superávit gemelo, o sea, había superávit primario, ingresaba más dinero por cobro de impuestos y demás que lo que egresaba para pagar las cuentas, y había superávit comercial. O sea, éramos realmente una economía estaba bien administrada, maravillosa. Sí, evidentemente estábamos mejor administrados que ahora. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos comentando, la circunstancia es que no va a haber una situación muy compleja. Analicemos algunas variables. El dólar. Dólar. El dólar hoy está en 15 pesos más o menos. El dólar que vos, yo, cualquiera podía comprar, porque el dólar de ahorro es un engaña pichanga, es para algunos empleos públicos, para que tienen acceso muy comprobable. Si vos sos monotributista no te venden. Aunque si estés en la última categoría no te venden, de hecho tendrías que tener acceso porque te da el ingreso. Así es, entonces es una engaña pichanga que a muchos les permite hacerse una pequeña diferencia, a otros una gran ventaja frente al resto de la sociedad, porque yo no tengo esa, o vos o por ahí algún otro que tenga genuinamente su dinero no puede acceder, ¿no? Claro. Pero sí algunos. Entonces, esto, la realidad es que ¿cómo tenés que hacer? Te tenés que ir al mercado ilegal o tenés que, si tenés posibilidades, comprar el dólar link o el dólar bolsa. Que hablamos ya de esa operatoria, no la vamos a repetir. ¿Y en cuánto está? Y eso está en 13, 14, 15 ahí. Entonces el dólar de verdad está por ahí. O sea que si realmente Macri cumple lo que dijo de unificar el tipo de cambio, más o menos, ya todos sabemos que va a estar por ahí. Y la realidad que en la estructura de costos de muchas empresas que se tienen que fondear con este tipo de dólar, ya lo han llevado a este tipo de dólar a su estructura de costos. Entonces el cimbronazo no va a ser tan grande, no va a ser como fue en otra época donde se devaluaba y era todo hecatombe. Por otra parte, la situación con el dólar es que necesitamos sí o sí detener lo que está ocurriendo en el Banco Central. Nosotros en este momento ya estamos
por perforar el piso de los 25.000 millones. Y si contabilizás todos los pagos atrasados y que no se han hecho de deuda y demás, algunos hablan de 10, 12, 11. Estamos hablando de reservas ínfimas para un país como el nuestro.